El patio de los círculos, por Sergio Aguirre. Capítulo 26. Lázaro se calló. La clase entera enmudeció. Afuera, a lo lejos, el viento agitaba las ramas de los pinos. Las nubes transformaban el cielo en un lienzo blanco que cada joven coloreaba con el perfume de sus sueños. Sofía dibujaba primaveras. El silencio se prolongaba. Ella pasaba sin darse cuenta las hojas de su cuaderno. Dejó de hacerlo. Contempló calladamente la página en blanco. Cogió la pluma y escribió en grande miércoles 13 de octubre del año 2010. No me rendiré jamás, lo prometo. Y sintió en su interior que nunca faltaría a su promesa, aunque las circunstancias se volvieran adversas y desesperadas. De repente levantó la mano, lo primero tímidamente y luego con decisión. Concentrado en su reflexión, Lázaro ni siquiera se había percatado de su presencia cerca de la ventana. Le dio un vuelco el corazón. Ella esperó educadamente que la dejase intervenir, tras lo cual intentó expresar una idea que lo rodeaba la cabeza desde que viera la película por primera vez. Un ligero acento eslavo daba un encanto especial a su tono de voz pausado y suave. Usted nos ha explicado cómo Jack irrumpe en la vida de Rose en el momento más crítico de su vida, cómo la salva de tanta tristeza. Ha sido maravilloso, gracias, pero ha olvidado una cosa, ella también lo salva. Silencio general. Lázaro se sentó. Sofía prosiguió. Jack es un pobre chico, acostumbrado a buscarse la vida. Es aventurero y súper impulsivo. Se lanza siempre a toda el alma. No tiene nada que perder. En cuanto a Rose, ella también es impulsiva. Lo arriesga todo. Por su familia, es tan pija, tan estrecha. Pero ella lucha mucho por sus sentimientos. Ama a Jack demasiado. Se dejó llevar. ¿Os acordáis de la escena en que se pone a escupir cuando bajan las fiestas de los irlandeses? Cuando aprenden a volar en la proa del barco con la música Celine Dion de fondo, es alucinante. Aunque mi escena favorita es cuando la gente busca desesperadamente un bote salvavidas para huir de la tragedia. Al final, ellos consiguen encontrar uno donde solo dejan entrar a las mujeres y a los niños. Jack acaba por convencer a Rose porque el chulo de su prometido le cuenta una mentira. Si ella sube al bote, él se llevará a Jack en otro para hombres. ¿No os habéis fijado nunca en la expresión de Rose mientras el bote va bajando? Pero, pensad un momento en el pobre Jack, o sea, justo cuando el estilo le sonríe, cuando se enamora de verdad, el destino se lo quita de golpe. ¡Qué fuerte! Yo creo que se pone súper triste, aunque no lo parezca. Claro, para un chico como él, es normal perderlo todo. La gente pobre no puede esperar gran cosa. Pero, un momento. Jack acaba de vivir una aventura. Patri, la historia de amor más alucinante de su vida. Ha conocido a una chica que lo ha transformado por entero, hasta el sentido de su vida, su futuro, sus sueños. Y de repente se le escapa la dicha de nuevo, como siempre. Por ello, siente tanta tristeza cuando ve que su chica se aleja sin remedio. Y sí, entonces, cuando, Rose lo mira a los ojos y nota enseguida que su chico está sufriendo un montón. Como ella siente en su corazón un amor tan intenso, no se lo piensa dos veces, salta del bote y vuelve al barco. Jack no se lo puede creer, se emociona muchísimo, corre en su búsqueda. Se vuelven a encontrar y se besan llorando de felicidad. ¿No os dais cuenta? Rose le ha devuelto la vida a Jack. Lo ha salvado. Capítulo 28. Jueves 14 de octubre. Llevo un mes de clase. He terminado el primer bloque de contenidos. Se trata de presentar la literatura como un fenómeno universal relacionado en su origen con la religión y las mitologías. Me ha costado bastante ponerme al día con los mitos griegos y latinos. De hecho, me he dado cuenta rápidamente de que sobre este punto la pequeña Constanza me daba mil vueltas. Alguna vez incluso se ha atrevido a corregirme. Espero de verdad que la vida le permita desarrollar tanto talento. En cambio, he logrado dibujar un panorama completo de la influencia de la Biblia en la literatura europea, desde la antigua hasta la Edad Media, en un tema que me viene interesado desde la época de la carrera. Lo único que nos ha faltado ha sido poder leer fragmentos de la Sagrada Escritura en clase. He tenido miedo de que no comprendiese el verdadero sentido de los textos, aunque se me ocurre que mañana podemos cerrar el bloque con un pequeño experimento. Así podremos empezar el renacimiento el lunes. A ver si encuentro en alguna biblioteca el cancionero de Petrarca en edificios bilingüe. En todo este tiempo no he conseguido hablar una sola vez con Alexa. La primera
semana le dejé una nota en el casillero para que me ayudase a elaborar una introducción histórica de la asignatura, pero se dio por aludida. Cada vez que me la cruzaba en los pasillos o por las escaleras me daba la impresión de que quería evitarme, aunque a lo mejor me equivoco. No se me escapa que tiene un horario sobrecargado. Da todas las clases de bachillerato, historia del mundo contemporáneo, pero primero historia de España, en segundo y 6 de historia del arte. Total, 24 horas lectivas. No me extraña que renunciase a literatura universal. Alexia no ha cambiado demasiado. El mismo pelo, castaño, oscuro, pero más corto. La misma elegancia, la misma mirada de mujer madura y responsable. Recuerdo que yo, entonces, me llamó la atención la seriedad de sus ojos, la misma inteligencia. Me parece que Alexia no ha dejado nunca de ser la primera de la clase. Espero que no se haya dejado aprisionar por ese papel. Intuyo que no siempre debe resultar fácil para ella. A veces la percibo muy angustiada. Tengo que volver a ver las escenas del bote salvavidas. Es cierto que Rose demuestra a lo largo de la película una entereza poco habitual. En realidad es una joven extraordinaria. Tiene tanta personalidad. ¿Por qué no afecta tanto las palabras de Sofía? Capítulo 28. La clase del viernes supuso un punto de inflexión en la manera de afrontar la asignatura. Lázaro intentó transmitir a los chicos la idea de que la literatura era una realidad viva. Explicó que los libros podían convertirse en materia inerte si se veneraba como piezas de museo. Corría el riesgo de adquirir con el paso del tiempo la rigidez inexpresiva de los objetos, la frialdad de la muerte. Al contrario, si los lectores se esforzaban en un interiorizar el contenido de las obras maestras de la historia, acababan por asimilarse de tal manera que desenvolvían la vida. Se establecía entonces un diálogo misterioso entre el autor y el lector, una conversión intimática que cruzaba las barreras de los siglos. Existían muchas maneras de resucitar así los textos clásicos. Uno podía memorizar un poema, representar una obra de teatro, meterse en la piel de los personajes, meditar un ensayo, entregarse en cuerpo y alma a la trama de un relato. Lázaro señaló que los grandes autores eran personas dotadas de una capacidad expresiva fuera de lo común, a partir del momento en que habían plasmado tan maravilloso talento en sus escritos. Lo habían puesto a la disposición de todos. De nosotros dependía aprovechar su suerte para insuflarles vida a las páginas muertas, y así, de generación en generación hasta la noche de los tiempos, para ilustrar la relación tan estrecha que puede establecerse entre la literatura y la vida. Lázaro quiso presentar un ejemplo impactante, volviendo al tema que estaban tratando aquellas semanas. Les explicó que los cristianos protestantes desarrollaban una intimidad tan grande con la Sagrada Escritura que se convertía para ellos en una segunda respiración. La meditaban día y noche en el silencio de sus corazones y la leían en voz alta. Con la comunidad componían los más hermosos cánticos inspirados en ella. A veces incluso se concentraban invocando al Espíritu Santo. Abrían la Biblia al azar y consideraban que Dios mismo les había querido hablar mediante el fragmento que les había tocado. Lázaro sacó de su mochila la pequeña Biblia color burdeos que su madre le regalara tantos años atrás, y paseando la mirada por la clase dijo: ¿Alguien quiere probar? Nadie se atrevió a contestar, pero al cabo de un momento largo Sofía se presentó voluntaria como movida por un resorte íntimo. El profesor se le entregó el libro. La chica cerró los ojos. Un silencio sobrecogedor invadió el aula. Nadie dudaba que Sofía estuviese rezando en su interior. Cuando por fin relajaron sus rasgos, abrió la Biblia al azar y sus ojos reconocieron, estupefactos, al mismo pasaje que le había tocado durante el fin de semana de conveniencias: Jesús y la mujer adúltera en el Evangelio según San Juan. Profundamente emocionada, empezó a leer en voz alta, sin que nadie se lo pidiera. Jesús marchó al monte de los olivos. Muy de mañana volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él. Se sentó y se puso a enseñarles. Las escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Maestro, le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos mandó a lapidar a mujeres así. ¿Tú qué dices? Se lo decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y agachándose otra vez, siguió escribiendo en la tierra. Al oírle empezaron a marcharse uno tras otro. Comenzaron por los más viejos y quedó Jesús solo y la mujer de pie en medio. Jesús se incorporó y le dijo: mujer, ¿dónde estás? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, respondió ella.
le dijo Jesús, tampoco yo te condeno, vete y a partir de ahora no peques más. Los últimos rayos de la tarde se colaban por la ventana de una pequeña habitación perdida en lo alto del edificio, pobre de palma, amueblada, con una cama, un armario, una silla y una mesa, apenas quedaba espacio para nada más, lo justo para que un joven obstinado se pasara las horas entregado a su obsesión permanente, fortalecerse. Para ello había tenido que ahorrar durante 2 años, apartando cada vez más dinero de su paga semanal. El día que trajo a casa el blanco metálico colchonado comprado en Deadcold supuso el principio de su regeneración. Pronto pudo añadir al banco el soporte horizontal destinado a apoyar la barra. Los primeros meses tuvo que conformarse con las mancuernas. No les vino mal para desaviar los músculos de los brazos y los hombros, pero no tardó en darse cuenta de que necesitaba algo más. Tras muchos meses de privaciones de todo tipo, llegó por fin el momento de adquirir la barra cilíndrica y los 2 discos metálicos de 15 kilos cada uno. Plenamente satisfecho con su nuevo equipo de musculación, empezó a ejercitarse con regularidad y disciplina hasta que acabó por convertirse en una verdadera necesidad. El día que no podía realizar su sesión de entrenamiento lo notaba que acababa por encontrarse mal. Habitualmente descansaba 1 hora después de la comida, luego se ponía ropa de deporte y empezaba a calentar, escarmentado por un desgarro muscular que se le había metido a todo un mes en el dique seco. Se tornaba el calentamiento muy en serio. A continuación, se ponía a hacer abdominales en la cama y flexiones en el suelo. Se tumbaba después sobre su espalda en el flamante banco nuevo, levantando y bajando la barra por encima del pecho. Hay que tener en cuenta que la barra en sí ya pesaba 20 kilos que, sumados a los 30 de los 2 discos metálicos, alcanzaba un total de 50 kilos, cantidad nada desdeñable para un chaval de 16 años. Los ejercicios de fuerza en banco o press banca resultaban idóneos para trabajar la zona superior del cuerpo. El objetivo primordial de Tadeo no era el crecimiento muscular propio del culturismo, sino la verdadera fuerza bruta. Para ello realizaba pacientemente repeticiones y más repeticiones hasta que le temblaban los músculos y no le quedaba más remedio que parar. Ponía tanto empeño en conseguir su objetivo de fortalecerse que no veía el tiempo pasar. De hecho, había que reconocer que en poco más de un año su cuerpo se había transformado, sin dejar de ser delgado, había desarrollado el pecho y los brazos de manera visible. Sin embargo, alguna extraña razón, el chico nunca parecía satisfecho. No en vano, todavía bajaba la mirada cada vez que se cruzaba con su padre, membrudo y fornido, de complexión mucho más robusta que su hijo. Vicente no había necesitado nunca ir al gimnasio. Una sola jornada de trabajo en el polígono fortalecía a cualquiera, mucho más que todas las sesiones de entrenamiento juntas. Cuanto más de una dedicación cotidiana de más de 30 años. Ni siquiera el accidente había podido menguar la fuerza de una constitución tan vigorosa. El chico, en cambio, había heredado una parte de la fragilidad nerviosa de su madre. Si a esto añadimos la ansiedad que Susana le había transmitido, comprendemos de paso por qué Tadeo había crecido tan marcado por angustias y temores de toda índole. Físicamente más bajo y por supuesto más endeble que su padre, no se atrevía ni a mirarlo a la cara, no digamos ya cuando Vicente se enfadaba. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el joven había reaccionado, sobre todo desde que sucedió aquello. Algo había cambiado en su interior. Se prometió a sí mismo no cegar nunca en su empeño de fortaleza el cuerpo hasta que fuera capaz de plantar cara a su padre. Por ello, cuando levantaba y bajaba la barra por encima del pecho hasta los límites de su resistencia, sentía en el alma como oleadas de fuego que le abrazaban el corazón, oleadas de odio porque no soportaba vivir un segundo más sometido a su padre, oleadas de amor también porque a su padre. Capítulo 30. Constanza llevaba 1 hora repasando por el examen de inglés. Curiosamente no comprendió muy bien los diferentes tipos de condicionales. Resultaba extraño que una materia se le resistiese. Siempre había sido la primera clase en todo. Podría haber aspirado a cualquier sesión de bachillerato. Se decantó por las humanidades, llevada por su pasión lectora. No se arrepentía de su lección en absoluto, pero notaba que los idiomas le exigían demasiada dedicación. La familia Aro era completamente monolingüe. En general, les costaba asimilar otros idiomas, todo lo contrario que Sofía. Constanza se levantó, salió de la habitación, bajó las escaleras y llamó a la puerta de su amiga. Casi se chocan. Precisamente Sofía quería pedirle
que le dejase escuchar música en su cuarto. Perfecto. Ambas subieron a la cocina, sacaron un par de zumos de la nevera, se prepararon un sándwich de Nutella y se instalaron cómodamente en la cama de Constanza. Sofía puso el disco recopilatorio del grupo The Police, al tiempo que recordaba la emoción que había sentido al recibir el regalo de su padre, ante el asombro de su amiga al escuchar el sonido tan particular de la banda británica. Sofía le pidió que se concentrase en los instrumentos por separado, sobre todo en la persecución. Le contó que el batería del grupo había viajado a África en busca de nuevos ritmos y se notaba. Pero Constanza no percibía nada especial, así que se concentraron en el examen de inglés. Después de escuchar la perfecta explicación de su amiga sobre la utilización de los distintos condicionales, Constanza se la quedó mirando pensativa. Todavía la recordaba cuando apareció en su casa recién llegada de Polonia a la edad de 14 años. Había tenido multitud de problemas a la hora de adaptarse a la escolaridad española. Constanza tenía un año menos, pero le cogió tanto cariño a su nueva hermana que se propuso ayudarla en todo lo posible. Gracias al esfuerzo de ambas, la joven polaca no perdió ni un curso, pero resultó complicadísimo. No tenía ninguna base matemática. Yo tengo mi lógica, decía Sofía, medio en broma, aludiendo a su incapacidad para asimilar las nociones básicas y resolver problemas elementales. La lógica del corazón, añadía de inmediato, como para consolarse de sus dificultades. Lo mismo le sucedía con otras asignaturas como física, química, informática, tecnología. Por ello, supuso, era liberación tan importante para ella poder cursar el bachillerato de humanidades. Sin embargo, el Colegio Santa Marta nunca le hubiese permitido llegar hasta allí de no ser por el talento extraordinario de la niña en lo referente a los idiomas. En ese sentido, se podía afirmar sin exageración alguna que la chica era una verdadera superdotada. Es indudable que los eslavos tienen una facilidad innata para el aprendizaje de otras lenguas, en el caso de Polonia. Además, a esta disposición natural se añade la necesidad histórica de adaptarse a dos superpotencias que la rodean, Alemania y Rusia. Paradójicamente, muchos polacos han tenido que aprender los dos idiomas de las naciones que mayor daño les han causado, lo cual explica que la pequeña Sofía tuviese que estudiar sola las lecciones de alemán y ruso durante toda su infancia. Tanto su padre como su madre se negaban a pronunciar una sola palabra en el lenguaje que les recordaba amargamente a los fallecidos de sus respectivas familias a mano de los nazis y los soviéticos, pero no podían oponerse al sistema escolar, dado lo cual la chica llegó a España con su nivel envidiable de polaco, alemán y ruso, sin contar con el hecho de que el inglés se le había metido en la cabeza gracias a la música de su padre. Pero lo más impresionante no era que hubiese ganado las Olimpiadas de Alemán de que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares organiza cada año, sino que había asimilado el castellano y el catalán a una velocidad de vértigo, llegando incluso a sacarse los colores a más de un estudiante mallorquín. Los profesores de catalán la presentaban siempre como ejemplo a seguir, y en cuanto al castellano, lo había aprendido con tanta pasión que hasta Lázaro se había extrañado de la capacidad expresiva de la chica.